Hola, ¿qué tal? Muy buen día, amigos de la Prensa MX. Nos encontramos aquí en el estudio de la prensa. Tenemos como invitada especial a la doctora Magín Pereda, quien es directora del Centro Regional de la Tuberculosis en Reynosa. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. La doctora está aquí para comentarnos todo acerca de la tuberculosis. Doctora, cuéntenos qué es la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad contagiosa que desafortunadamente se transmite igual que una gripe, tosiendo, estornudando, cantando, platicando. Es muy fácil porque es por vías respiratorias de persona a persona. Sin embargo, la tuberculosis es curable, es bacteriana, tiene un periodo de transmisibilidad de una semana, sin embargo, el periodo en el que podríamos desarrollarlo es de 15 días. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Los síntomas cardinales son 3: la tos, la pérdida de peso y la fiebre por las tardes o las noches. Pudiera haber más que dependen obviamente de cada individuo. A lo mejor hay pérdida del sueño, del apetito, pero eso es individual. La tos, la pérdida de peso y la fiebre en las tardes y en las noches, esas no fallan. ¿Cuál es la manera de contagiar esta enfermedad? ¿Cuál es el tratamiento adecuado? El tratamiento existe afortunadamente y de manera suficiente. Es una fórmula combinada que nosotros denominamos DOTBAL, que contiene 4 drogas y que se toman en 2 etapas durante 6 meses. Esto cuando se trata de una tuberculosis sensible. Y aquí quiero hacer énfasis en que tenemos que curar la tuberculosis a la primera. Cuando se complica, se puede desarrollar alguna resistencia, o bien que el paciente no se tome adecuadamente el tratamiento, que no se le haya indicado lo que debe de ser de las 4 drogas combinadas, cuando es un indigente, cuando es un drogadicto, a lo mejor cuando se cursa con una diabetes. Todas estas situaciones pudieran complicar la enfermedad, y si esto sucediera, el tratamiento se prolonga 2 años. ¿Cómo podemos detectar la enfermedad a tiempo? Los síntomas respiratorios serían los síntomas cardinales. Más vale descartar o confirmar que tratarlo de una manera que no se va a curar. Es decir, a veces tenemos un cuadro respiratorio que nos dura más de una semana y empezamos a dar otro tipo de medicamento porque no se piensa en tuberculosis. Y esto va complicando el cuadro, no por el medicamento que se toma, sino porque la bacteria va invadiendo y la enfermedad va evolucionando. ¿Cuál es el índice de la enfermedad aquí en Reynosa? ¿Cuáles son las cifras? Hemos tenido cifras muy altas hasta considerarnos en primer lugar de todo el estado y también en segundo y tercer lugar en algunas épocas de todo el país. Hemos tenido un caso diario al grado de sumar los 365 y más durante varios años. En este momento, por ejemplo, el año anterior lo cerramos con 289 casos, que hace un promedio de 1 cada tercer día más o menos. En este momento nosotros tenemos 160 casos nuevos notificados, que comparados con el año anterior nos da un panorama epidemiológico muy similar. 155 que teníamos en el mismo periodo. ¿Quiénes son las personas más vulnerables ante esta enfermedad? Esa es una pregunta muy buena. ¿Por qué? Porque podría pensarse que son las edades extremas de la vida, pero en el caso de Reynosa son los estilos de vida los que están propiciando que la enfermedad se desarrolle. Todos estamos infectados porque de alguna manera adquirimos la bacteria. Puede ser por la vacuna, cuando pequeños, cuando se nos aplicó la BCG, para protegernos de las formas más agresivas, como la tuberculosis meningia, o bien porque la adquirimos en la socialización, es decir, en la calle, en el trabajo, pero no se nos desarrolla la enfermedad. ¿Por qué? Por los estilos de vida adecuados. Pero ¿qué sucede si nos desvelamos? Si no comemos a horas adecuadas, si no comemos lo adecuado, si estamos todos los días encerrados en la iluminación, en la ventilación artificial. Todas esas variables hacen que nuestro organismo se debilite y entonces, teniendo la bacteria adentro de nosotros, esta se puede desarrollar.
Digamos, del 100% de los casos que tenemos con tuberculosis, ¿cuántos son por el estilo de vida que llevan? Más o menos un porcentaje. En porcentaje podríamos decir que el 50% o más tienen una relación directa con los estilos de vida no adecuados. ¿Por qué? Porque repito que la mayoría tenemos la bacteria en este entorno. En México es común, sin embargo no la desarrollamos porque nuestro organismo tiene sus propias defensas, pero en un 50% de los casos que tenemos es justamente por eso, porque se descuidaron. ¿Cuáles son las recomendaciones más adecuadas para evitar esta enfermedad en Reynosa? Es difícil prevenirla por cuanto al mecanismo de transmisión, es como tratar de evitar una gripe, es realmente muy difícil. Sin embargo, cuando nosotros identificamos a alguien que tiene tuberculosis, que puede ser un compañerito de trabajo, un compañero de escuela, alguien de la familia, debemos de cuidar que siempre tenga su cubreboca. Es el cubrebocas delgadito, el quirúrgico, el que protege, y mientras lo utilice va a disminuir la posibilidad de infectar a los demás, sobre todo si hay niños alrededor. Eso es todo por el día de hoy. Para más información puedes visitar www.laprensa.mx. Recuerda que debes de pensar en tuberculosis. Muchísimas gracias a la doctora Magín Pereda por compartirnos esta información. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por pensar en tuberculosis. Nos vemos en la próxima.